dije, yo no soy del sector público en la vida, yo me sigo en la iniciativa privada. Yo juraba y perjuraba que así iba a ser. Ok, y luego, ¿cómo es? Hola, bienvenidos nuevamente a este video podcast Destino. Recuerden, aquí hablamos de empresa, liderazgo, derecho y lo mejor, de cómo crecer como personas día a día. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo, la licenciada Ferlia, desde Guadalajara, esta ciudad hermosa que nos ha acogido en estos días, para poder justamente platicar con ella. Ella es una experta en derecho fiscal, ha destacado de una manera muy relevante en la Perla de Occidente. Y pues bueno, Ferlia, agradecerte la oportunidad que nos das de estar de aquí, de venir a tu casa, a tu ciudad, y pues al fin logramos poder platicar contigo. Esto, sí. Entonces, por favor, me gustaría mucho que le platicaras a la gente un poquito de ti, de Ferlia, la persona, de cómo es tu formación personal o profesional y cómo es que llegas a dedicarte al derecho fiscal. Y pues bueno, que ahí has hecho un papel extraordinario. Gracias Marcos, primero por la invitación, el honor es para mí. Bueno, pues ¿qué te platico? Soy abogada, soy egresada de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente. Estudié ahí mi carrera de Derecho, salgo y bueno, cuando ya estaba yo en la carrera empecé a trabajar. Yo entré por lo penal, entré a estudiar Derecho porque dije yo quiero ser abogada penalista, me encantaba lo penal. Y sí me di cuenta en el transcurso de la carrera, pues que la teoría es preciosa, ¿no? Lástima que la práctica pues es totalmente distinta. Entonces estando ahí tuve a un muy buen maestro, se llama León Figueroa, mi maestro. Y la verdad es que sí me interesé, o hizo que me interesara mucho en la materia fiscal. Entonces ya empecé a estar en un despacho, en Say Sainz se llama, de pues meritoria. Y ya de ahí no salí de lo fiscal, ¿no? Entonces salgo en 2006 la carrera y empiezo a trabajar en ese despacho en Say Sainz Grant Thornton. Estuve ahí 3 años y después me fui a Deloitte. Ahí en Deloitte también la verdad es que me encantó trabajar, es un despacho muy bueno que te sirve como catapulta, pues aprendes a tener muchas responsabilidades, a tener ya muchísimo más asuntos, a tener ese contacto pues con el cliente, ¿no? Y estuve ahí otros 3 años en Deloitte. Por lo general como que mis ciclos eran de 3 años y no sé por qué, pero salgo ya de Deloitte. Deloitte, okay. Ajá, y porque me habían invitado a trabajar al Congreso del Estado de Jalisco. Bien. Al órgano, es el órgano técnico, el nombre es órgano técnico auxiliar de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me parece que es no me acuerdo el nombre largo, de ahí del Congreso del Estado. Era la primera vez que trabajaba yo en el sector de gobierno y honestamente pues me desilusionó muchísimo. Aquí lo podemos decir en confianza, ¿no? No me gustó, fue un trabajo que a mí se me hizo muy pesado, el ambiente se me hizo pesado, el tema de los perfiles, ¿no? Que entraban a trabajar. No me gustó cómo me desenvolví, duré yo ahí como 1 año y medio más o menos. Me salgo y vuelvo a entrar a una firma. Si me interrumpes. No, sí, es que iba a hacer un pequeño paréntesis. Ajá. Porque es parte de los temas que me gustaría abordar y que abordaremos mañana, porque además mañana vamos a hacer una mesa redonda con otras expertas en derecho fiscal. Pero esta parte de que refieres del servicio público pesado, ¿es por el ser mujer? ¿Es por por los perfiles que refieres de la exigencia técnica? ¿O cuál fue la parte que...? Mira, yo creo que sí, los perfiles es muy complicado, pero le sumas a eso ser mujer y se vuelve lo doblemente complicado, ¿no? Tienes que ser el doble de inteligente, el doble de rápida, el doble de diplomática. O sea, la verdad es que sí tienes que tener un esfuerzo mucho mayor que el de tus compañeros, ¿no? Pero sí viví experiencias muy feas. Por ejemplo, no hay sueldo y no les podemos pagar. Y pues ustedes sabrán, ¿no? Pasaba 1 mes, 2 meses y no tenías tu sueldo porque no había dinero en el Congreso para pagarte. Y el trabajo era el mismo, ¿no? Claro, el trabajo era lo mismo. Después ¿saben qué? Pues va a ser recorte de plazas y en lugar, no sé, de ser 20 en el órgano técnico van a ser 10, pero no se preocupen, el sueldo de ustedes se los vamos a depositar a su compañero y que él se los dé. O sea, eran unas arreglos que yo decía, como yo estaba acostumbrada a la iniciativa privada, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué hice? Claro. Digo, es padre el conocimiento, vas a los municipios para darles como una tipo capacitación en cuanto a cómo hacer sus leyes de ingresos municipales, o sea, todo el tema de Hacienda de ellos, ¿no? O sea, y nosotros acudíamos para ayudarles, ¿no? Porque a veces, no sé, me tocaban
casos como, oye, pues que el derecho del agua está muy caro, no podemos cobrar porque tiene que ser en base al servicio, bla, bla. Bueno, pues que ya no se llamen derechos, hay que pasarlos a productos, ¿no? Okay. No, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, sí, los perfiles dejaban muchísimo que desear, pero le sumas a eso ser mujer y la verdad es que se complicó. Sí, por ejemplo, cuando hicieron esa repartición de son 20, van a ser 10 y su sueldo va a estar en los otros, a quien por lo general sí le pagaron pues a los hombres, y las mujeres eran las que teníamos que estar, oye, pues deposítame mi sueldo, estar pidiendo que te depositara tu sueldo, ¿no? Y si la otra persona no quería, pues ¿qué haces? Ya no estabas ni en nómina. Entonces sí, ahí dije, yo no vuelvo a trabajar en el sector público, jamás. Dije, yo no soy del sector público en la vida, yo me sigo en la iniciativa privada. Yo juraba y perjuraba que así iba a ser. Ok, y luego, ¿cómo es que seguís avanzando? Algo ahí, duré año y medio en el Congreso y me salgo. Me iba a ir a trabajar a la Ciudad de México, pero en el Inter, era un organismo que también pertenecía a la Secretaría de Hacienda, pero yo dije, bueno, se ven tipo fideicomiso, se ve algo diferente, me la pensaba por ser sector público, y a última hora recibí otra oferta de un despacho que se llama PKF México, aquí en Guadalajara. Y pues, dije, es iniciativa privada 1000 veces, porque yo venía con la mala experiencia. Ahí sí pagan de verdad. Sí, no, yo venía con esa mala experiencia, muy mala. Y me entro a PKF y a los 6 meses que entro yo ahí a la firma, es cuando me hablan de Prodecon. Sí, me habla el que fue mi jefe en Prodecon, Mariano, y platiqué con él. Me gustó la idea, pero yo decía, no, sigue siendo el sector público. No, y va a ser lo mismo y va a estar así. Pues total que me animé porque sí me llamaba la atención pues ese tema de que fuera una defensoría de oficio. Yo siempre fui en la carrera, o a lo mejor sigo siendo como muy idealista con ese tema de la justicia y justicia social y los que no pueden y sentía que en Prodecon pues iba a poder desquitar esa parte de si voy a poder ayudar a gente que no puede pagar un abogado, ¿no? Voy a poder como pagar de algún modo lo que quiero hacer o lo que quise hacer con mi carrera. Entonces entro a Prodecon, entré de jefe de departamento en junio del 2013 y duré 8 años y yo juré que ya no iba a estar otra vez en el sector público, ¿no? Entré de jefe de departamento y luego ya fui subdirectora de área, y luego ya me hicieron subdelegada aquí en el estado de Jalisco. Duré como subdelegada, me parece que fueron como 2 años y medio. Y después ya es cuando me toca ser delegada en Colima, me toca ya ser la titular de la delegación en Colima. Genial. Me gustó mucho trabajar ahí, la verdad es que pues nada que ver con el sector público, o sea, es sector gobierno, pero es una institución muy bonita, es una institución, pues bueno, tú ya sabes, ¿no? Como pero a mí me llamó mucho la atención porque era totalmente lo opuesto de lo que a mí me había tocado vivir en el Congreso del Estado, porque se me hacía muy bonito todo lo que hacían. Lástima pues que pues no tiene una estructura buena, no tiene alguien a lo mejor que de verdad revise que los perfiles sean buenos, y es muy peligroso porque son las leyes del Estado, ¿no? Finalmente. Correcto. Entonces en Prodecon yo sentía que de verdad mis compañeros eran personas súper capaces, hablabas con los de otros estados, con los de México, y eran personas súper inteligentes, abogados, contadores, que de verdad tenían muchísimo que aportar, ¿no? Estaba ahí nadie. Sobre todo cuando hablabas a Quintana Roo, ¿no? Sobre todo cuando hablaba a Quintana Roo, era cuando me sorprendía más. Decía, wow, mis compañeras. Bueno, ahora podrán ver por qué yo admiro mucho a Ferlia. Pueden ver su trayectoria, pero además 8 años estar en la Procuraduría, avanzar pues básicamente desde la base del servicio y crecer hasta llegar al punto máximo que te permite una delegación, que es ser titular, y que además a mi consideración lo has hecho extraordinario. Y entonces yo aquí te haría una pregunta, Ferlia. Yo considero que eres una experta y una líder en la parte fiscal, pero ¿qué tan complicado se ha vuelto, o qué tan complicado es el día de hoy en la vida real el destacar en la parte fiscal? Porque no solamente es un tema, o sea, la parte técnica del derecho vinculado con el ser mujer y con todo este contexto que venimos en tiempos actuales en una materia que siempre ha sido como de alguna manera elitista, ¿no? Sí. O sea, hay como a este punto, no sé si puedes hacer como una visión hacia atrás, decir, hace 8 años cuando yo entré en Prodecon a dedicarme concretamente a la parte fiscal, a estos 8 años después, ¿cómo lo has visto? O sea, ¿sí ves alguna diferencia, algún avance?
Yo creo que sí ha habido avance. Cuando yo entré a Prodecon hace 8 años, pues la verdad es que era todavía muchísimo más, eran contados, ¿no? Los abogados que veían la materia. Por ejemplo, en Colima son contados los abogados que ven materia fiscal, contaditos, okay, porque la mayoría se van a los despachos de aquí de Guadalajara, okay, ¿no? Entonces en Colima yo siento que todavía no ha despertado esa parte de lo fiscal, porque por más que tú quisieras buscar a un abogado fiscalista en Colima, no lo había, entonces te dabas cuenta que los clientes, los contribuyentes, pues contrataban a un despacho de otro estado, como por ejemplo Guadalajara, que les quedaba tan cerquita. Entonces creo que sí ha habido un avance, creo que ya no veías mujeres fiscalistas. Yo no recuerdo hace 8 años, la verdad, alguna mujer fiscalista, salvo, bueno, las que estuvieran en el tribunal fiscal, ¿no? O en algún juzgado administrativo que vean la materia, pero no recuerdo alguna litigante. Hace 8 años, ¿no? Las que yo conocía, pues, que eran en Deloitte, Kenia Fonseca era mi jefa también. Híjole, yo he tenido la suerte de tener buenísimos jefes, Marcos, buenísimos ensayos. O a lo mejor quien ha tenido la buena suerte han sido ellos, de tenerte a ti como colaboradora. No, pero buenísima, desde Salles, digo, no me voy a desviar, pero desde Salles Science yo conocí la que era mi jefa, sí puedo decir los nombres, ¿verdad? Porque la verdad es que sí es Alejandra Jaime de la Peña, fue una excelente jefa, me enseñó también a querer más todavía la materia fiscal. Después que entré a Deloitte fue Kenia, y había una gerente que se llama Marta Sánchez, las tres excelentes abogadas fiscalistas, pero eran muy poquitas, o sea, fuera de ahí yo ya no veía otra abogada fiscalista, ¿no? Después ya entró a Prodecon y me tocó trabajar con Mariano Corona. Wow, pues yo a él le aprendí, híjole, no, pues mi agradecimiento para Mariano es enorme, le aprendí de todo a él en cuanto a liderazgo, el trato con la gente, lo técnico, que no se diga, ¿no? Pero sí yo veía que ya los que iban a la delegación a preguntar sus asuntos, casi siempre pues eran despachos de hombres, era muy raro que había mujeres. Y en esos 8 años la verdad es que sí, yo sí noté un avance, sí han sobresalido muchísimas más mujeres que antes, pero pues no deja de estar complicado, ¿no? No deja de estar, porque, insisto, yo creo que si para un hombre es difícil, para la mujer es lo doble. Tienes que ser lo doble en todo. Ok, ahora, de la parte de esta evolución que dices que ha habido, platícanos del día de hoy, tu proyecto actual. Entiendo que ya estás en la iniciativa privada, estás ahora siendo tú eres punta de lanza desde el tema de vista como mujer, en el tema fiscal. Platícanos un poquito de esta experiencia que estás viviendo ahora, es decir, no sé, tal vez un reto que sea importante o que ya hayas vencido, y otra como la expectativa, la esperanza, sobre todo pensando en estas nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, y que podamos motivar, que podamos inspirar, pues para que no es tan fácil, hay que picar piedra, pero al final del día, con perseverancia, con tenacidad, como lo has hecho tú, se puede llegar, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Sí, bueno, yo entré a Prodecon y dije voy a estar 3 años, que es más o menos lo que yo duro en mis ciclos, ¿no? 3, 4 años cuando mucho, y ya. Y pues no, fue una cosa y otra, y yo me motivaba mucho porque veía pues que iba subiendo, ¿no? Y sigue esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro. Entonces yo me quise quedar. Desde el año pasado pues yo ya había contemplado el tema de tener pues mi propio despacho, ¿no? Con otros 2 socios que con ellos ya platicábamos constantemente, y pues nos animamos ya a finales del año pasado. La verdad es que platicamos, nos pusimos de acuerdo. Yo me tuve que adelantar como unos 2 meses por otras cuestiones, me tuve que adelantar antes de la fecha que tenía prevista, pero nos salimos. Yo creo que es bien importante el considerar que siempre vamos a tener miedo. Yo tenía muchísimo miedo porque estás acostumbrada a algo seguro, ¿no? Estás trabajando y recibes tu sueldo, y no, las circunstancias externas jamás te van a afectar. Por ejemplo, la pandemia. Entonces, pues a nosotros sí, qué triste la pandemia, ¿no? Pero pues no nos va a afectar. Yo sigo yendo a mi trabajo, sigo cumpliendo mis horas, sigo haciendo pues, lo que tengo que hacer, y mi sueldo ahí está. Como está el país de pandemia, pues mi sueldo ahí está, ¿no? Pero te das cuenta ya por fuera, pues, ves los negocios quebrando, ves los despachos sin clientes, pero aún así nos animamos. Dijimos, ya es momento, con todo y miedo, porque no es que se te quite el miedo, con todo y miedo llegas a un punto en donde dices, ya creo que ya llegué a donde tenía que llegar, ya aprendí lo que tenía que aprender, y ahora ya quiero pues algo nuevo, ya quiero tener mis tiempos, ya quiero yo organizarme, ya quiero yo decidir qué llevo, qué no llevo, cómo hago mis agravios, cómo no los hago, qué estrategia implementar. Y pues tuve la fortuna de asociarme con
Emanuel y con Pame. Ellos dos pues también Emanuel fue subdelegado aquí en Jalisco. De hecho, cuando yo me voy, pues él se queda. Yo había trabajado con él y es un abogado extraordinario a quien yo admiro muchísimo. Y Pame, pues no se diga, también es toda mi admiración para ella y para Maye y Leri, que son con los que vamos a platicar mañana, ¿no? Y lo platicamos y dijimos, pues hay que animarnos. Cuando vas a formar una sociedad, yo creo que es bien importante pues tomar en cuenta con quién lo estás haciendo, ¿no? Entonces con ellos era esa parte de, además de lo técnico, de los responsables trabajadores que eran, los admiro mucho por eso, pues era el tema de la amistad. Okay. Y empezamos ya en este año y la verdad es que nos ha ido muy bien. Sí cuesta trabajo al inicio, como tú dices, tienes que picar piedra, pero yo creo que mientras tengas confianza en ti, eso es algo que a mí me pasaba mucho en Prodeco, porque pues, o en todos los trabajos, ¿no? Tienes miedo, piensas, vas a hacer algo y me van a regañar, o sea, voy a salir mal en eso. Pero luego yo decía, bueno, si tienes confianza en ti misma, pues ¿cuál es el miedo, no? Si te regañan, pues tienes tu forma de defenderlo, tienes tu forma de justificarte. Claro. Y Mariano siempre decía, no, siempre pecar por acción y no por omisión. O sea, tú tomaste una decisión pensando en algo, lo único que tienes que hacer es defenderla. Entonces el miedo como que se va a un ladito, ahí está, pero se queda en pues como en stand-by. Y tienes confianza en ti. Mientras mantengas la confianza en ti mismo, yo creo que puede venirse lo que sea y pues vas a poder salirle adelante, ¿no? Ahora nos toca salirle adelante ya en lo privado. Ahorita lo estamos teniendo en lo privado. Este proyecto de nuestro despacho se llama Jacuri. Es nuestras iniciales del apellido, Jacobo Cuevas Rivas, Jacuri Boutique Legal. Y pues sí nos vamos a enfocar principalmente a temas fiscales y administrativos. Comercio exterior también, pues todo lo que implica el derecho fiscal y el derecho administrativo, ¿no? Ok, genial. Y en eso estamos, esperemos que siga avanzando. Genial, pues bueno, ha sido muy relevante o interesante cómo llegamos a Prodecon, sobre todo por esa ambivalencia, es decir, pues ya no quiero servicio público, después llegas a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, estás 8 años y ha sido una experiencia importante. Antes de continuar con el tema de la experiencia ya de la carnita fiscal, platícanos un poco tu formación profesional. Digo, entiendo que terminas la universidad, pero evidentemente en el tema fiscal no podemos quedarnos con eso. Es decir, has seguido preparándote y creciendo en la parte técnica, académica. Ahí cuéntanos un poquito de eso. Bueno, termino la carrera en la Universidad de Guadalajara en 2006. Después, no me acuerdo las fechas, pero bueno, después de unos años entré a la maestría en análisis tributario, también es de la Universidad de Guadalajara, la imparte el Centro Universitario en Materia, se me fue el nombre, la carrera es Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y la maestría es en el CUSEA, el Centro Universitario de, son Ciencias Económico-Administrativas. Y ahí curso la maestría en análisis tributario. Bien. Antes de eso había estudiado un Derecho en Procesal Fiscal en la Universidad Panamericana, aquí en el campus Guadalajara. Y bueno, pues los distintos cursos que estás tomando siempre, ¿no? Diplomados, cursos, etcétera. Ahorita estoy realizando un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres. Es otro tema que a mí también me apasiona mucho, ¿no? El de la perspectiva de género y todo eso. Entonces ahorita estoy realizando un diplomado en eso. Y que además ahora que lo refieres, para mí es de suma importancia el hacer notar cómo en la parte fiscal, con el surgimiento de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, creo que se abre un paradigma, se rompe un paradigma, porque antes pareciera ser que en materia fiscal o tributaria no había derechos humanos, y menos en favor de las empresas, ¿no? Siempre estábamos con esa idea de que el Estado es el que tenía, pues, en una mano el garrote y en la otra también, y entonces siempre el contribuyente o el particular estaba como desprotegido. Y entonces ahora tu formación que refieres que es derechos humanos de las mujeres, inclusive yo pensando en derechos humanos tributarios y luego de mujeres, creo que se va a poner buena la ensalada, ¿no? Claro, sí, es un tema muy bonito, es un tema que me apasiona mucho y que he tenido el gusto de compartir con Pamela, ¿no? Que platicarás ya con ella mañana. Incluso acabamos de realizar un artículo, una doctora de Aguascalientes en Derechos Humanos, excelente también la doctora Marta Elba, Pame y yo, un artículo sobre violencia económica o patrimonial de las mujeres, ¿no? El tema de... Yo desarrollé, por ejemplo, cómo la legislación fiscal pues está hecha sin perspectiva de género, ¿no? Creo que ha habido por parte de los legisladores mucha omisión en este tema. Poníamos ejemplo por el decir los impuestos rosas, ¿no? El que siguen gravando los productos femeninos de las mujeres. O, por ejemplo, el tema de la fecundación in vitro,
el tema de la preservación de las células madres que no son deducibles, o si bien pudiéramos encuadrarlas como gastos deducibles por ser gastos médicos, la realidad es que, y digo, todo esto generaría, a lo mejor me estoy adelantando, pero si lo estamos considerando deducibles es porque a lo mejor vamos a tener un saldo a favor, ¿no? Entonces pensamos las mujeres, bueno, es un gasto médico, lo voy a hacer deducible para tener mi devolución de impuestos sobre la renta, y pues sí es desilusionante cuando te das cuenta que no, que te lo niegan, porque a mí me ha tocado ver varias razones, ¿no? Porque no son gastos médicos como tal, o porque no los han utilizado, por ejemplo el tema de las células madre, que es la idea, que nunca las tengas que utilizar, ¿no? Porque significaría que es para tratar alguna enfermedad, ¿no? Claro. Entonces la idea es que no los utilices, y dice la autoridad fiscal, todavía no los puedes deducir hasta que los utilices, ¿no? Y todos los gastos que implicaron la preservación de células, claro, pues son altísimos, y evidentemente pues atentan contra un derecho humano de la salud de la mujer y de su hijo, ¿no? Porque está cuidando la vida de su hijo. El de la fecundación in vitro, que decíamos también, la mujer tiene el derecho a tener una pues reproducción asistida con médicos responsables para cuidar su salud y poder lograr el deseo de llevar a cabo el deseo de ser madre, ¿no? Entonces, aun cuando no sea a lo mejor una enfermedad como tal, pues eso no implica que ya no se vayan que no sea como un gasto médico necesario, porque lo que está haciendo es cumplir su deseo de ser madre, y para ello tiene que llevar varios procesos médicos y de todo tipo para lograrlo, para embarazarse, ¿no? Entonces tendría que ser considerado como deducible. Ese artículo lo hicimos pues como en ese sentido, la omisión que tienen nuestras leyes todavía de pues legislar con perspectiva de género, ¿no? Y eso implica una violencia patrimonial o económica de las mujeres, porque no puedes poner en un plano de igualdad a lo mejor al hombre que por obvias razones no se va a embarazar, por obvias razones no necesita productos femeninos, no va a preservar sus células madres, no lo puedes poner en un plano de igualdad con la mujer, porque por razones biológicas ya están en desigualdad, ¿no? Claro. Lo que refieres, Ferlia, se me hace muy revelador, porque son temas que solo expertos como ustedes han tenido oportunidad de palpar. Estamos de acuerdo que el común de la gente o de la población no tiene presente muchas veces estos procesos, y mucho menos el pensar si los va a deducir o no a través de impuestos. Pero para mí es muy importante, porque sin duda están ustedes picando piedra, están rompiendo el aro del límite del conocimiento, de la perspectiva que debe de haber. Y me encantan algunas cosas que tú refieres. Por ejemplo, que no es una cuestión meramente de machismo y feminismo, ¿no? Lo que tú dijiste al final es muy importante cuando dices, de por sí somos diferentes, naturalmente, biológicamente somos diferentes, requerimos aspectos diferentes, en este caso ustedes también, y eso debería estar plasmado en la legislación, porque el tratamiento fiscal de los impuestos debería de ser a ese nivel, ¿no? Creo que eso es extraordinario, para mí es recibir un rayito de luz, porque es cierto, nosotros como caballeros, como varones, no pensamos en esos detalles, inclusive yo diría que en el tema del interior del hogar, ¿no? Es decir, yo no sé si sea un hábito en general del caballero decir, bueno, a ver, así como voy al súper y me voy a proveer de un cartón de chelas, voy a tener el cuidado si a mi esposa o a mi novia tiene su paquete de productos femeninos, o si el ir al médico, a ver, yo llevo tu bitácora de cuándo estás yendo al ginecólogo, cuidándote, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y sin duda creo que las guarderías también, por ejemplo, ¿no? Las guarderías, por lo general, el cuidado le toca, es lo habitual, ¿no? Que le toque a la mujer el cuidado de los primeros años de los niños, Así ¿no? es. Y las mujeres que quieren trabajar, pues tienen que hacer uso de las guarderías, porque Totalmente. ¿cuál es el rol que generalmente juegan las mujeres? Y no porque esté mal, ¿no? Digo, no me voy a meter a eso, sino que... No, es lo que vivimos día a día, hoy es así. Exactamente, si ya la perspectiva de género pues tiene que estar incluida, entonces es lo que tratamos de exteriorizar en ese artículo. Si ya somos diferentes por nacimiento, porque no es que estés peleado con eso, no se vale, ellos no se pueden embarazar, no, ya la diferencia es biológica. Entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, que los legisladores
vean esas diferencias y por ende traten de alguna forma de mitigarlas a través de la legislación tributaria, ¿no? De las leyes Claro, impositivas. y que de alguna manera está vinculado con los principios de proporcionalidad y equidad, Claro. ¿no? Sobre todo en el tema de que o de que la igualdad no necesariamente es que todos parejos, sino más bien es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ahora, Ferlia, ¿este artículo en dónde lo han publicado? Apenas se va a publicar. O sea que además nos llevamos primicia. Sí, sí. Okay, Apenas genial. lo va a publicar una universidad, me parece que es de Argentina. Fue la doctora genial, Marta genial. quien nos invitó y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque sí te obliga a pensar en este tipo de desigualdades, ¿no? Y cómo el gobierno pues puede ayudar a mitigar esas desigualdades Okay, con las leyes impositivas. Oye, ¿no? pues para nosotros sería un lujo, si es posible, digo, habrá que ver el tema de los derechos de autor y eso. Como tú sabes, nosotros tenemos un blog, en el blog subimos participaciones, sería ahí, si ustedes me lo permiten, o más bien les ofrecemos el espacio para que ustedes tengan ahí donde se pudiese publicar también el artículo, muchas gracias. lo pudiésemos compartir también, por ejemplo, con Coparmex, respecto del cual yo también participo, y creo que esos temas hay que sacarlos, hay que llevarlos a la luz y sobre todo pues a que a los legisladores les llegue, ¿no? Porque como tú dices, no, a lo mejor estamos acostumbradas como mujeres, ¿no? Quiero fecundación in vitro, no se puede deducir, bueno, pues no se puede deducir, hasta ahí ya sé, no se puede deducir. O, no, o mis células madres no las puedes deducir, bueno, pues no las puedo deducir y hasta ahí nos quedamos. Y no, el punto es intentarlo y romper esas barreras, ¿no? Que a lo mejor en la ley no están tan claras todavía. Porque incluso decíamos, bueno, ¿será que se debe de permitir la deducción de los productos íntimos? Pero decíamos, no, porque también si tú permites la deducción de productos íntimos, de productos para la higiene menstrual, en lugar de desgravarlos, en lugar de que queden exentos del pago de impuestos, si tú permites la deducción, pues también sería como tratar inequitativamente, de forma desigual a las mujeres, porque únicamente van a poder usar ese beneficio quienes estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Claro. Y quienes tengan una actividad económica y obtengan ingresos por ellos. Y las otras mujeres que no están inscritas, pues no se van a beneficiar absolutamente nada. Claro, que entonces yo creo que ahí sería buscar, digo, se me ocurre ahora, un tratamiento fiscal diferenciado desde la previa compra, ¿no? Es decir, que de tal forma que o desde la compra previa, de tal forma que el beneficio alcance a todas, o sea, no solo a las, como bien dices, a las que estén inscritas. Y iniciativas que no somos pioneras, ¿no? Ya las han presentado varias diputadas, pero sí, pues vale la pena que lo retomen, que no se quede nada más ahí la iniciativa. ¿Cómo le dicen? Congelada. Exacto. ¿no? Y los otros temas que son inherentes también a la mujer, pues son muy interesantes porque el simple hecho de ya estar en desigualdad biológica, pues ya es una tipo violencia económica para la mujer, ¿no? Porque ya estás afectando tu patrimonio o tu autonomía plena por adquirir o por no deducir gastos como los de fecundación in vitro, o los de las células madres, que fueron los primeros que se nos ocurrieron, pues, ¿no? O los más evidentes, pues, en la legislación, que no estuvieran en la legislación tributaria con una perspectiva de género. Ok, ahora, ya en tu experiencia como delegada en Prodecon y tu experiencia como funcionaria en esos 8 años, platícanos algún caso relevante que digas, ese caso marcó mi vida por el regaño, por el éxito, por lo que logramos, por la manera en que pudimos ayudar al contribuyente. Híjole, Marcos, platícanos, pues, yo sé que tienes muchos, pero... Sí, es bien difícil eso porque a lo mejor es un defecto, pero yo le ponía cara a los expedientes, ¿no? Para mí era muy difícil todos los asuntos. Yo recuerdo mucho uno de un señor que ganaba el salario mínimo. A mí me marcó mucho porque yo veía al señor, pues, de verdad... Con la necesidad. Sí, y aparte tan interesado, bueno, él ganaba el salario mínimo y le solicitó la devolución de su saldo a favor que tuvo en un ejercicio de impuesto sobre la renta de 80 pesos. Se lo negaron, ¿no? Su saldo a favor. ¿80 pesos? 80 pesos era su saldo a favor. Y se lo niegan y pues viene a Prodecon, ¿no? Y dice, pues me habían dicho que era gratuito, ¿no? Pues sí, claro. Ya le promovimos la demanda, yo creo que en la impresión de las hojas, pues ya se vean, ¿no? Ya se nos veían 80 pesos. Aparte, nosotros estábamos en Colima, o sea, era pues buscar que fuera por correo certificado o programar un viaje para las salas aquí en Guadalajara, porque no teníamos. Ese fue un tema para mí también súper complicado, el tema de no tener una sala. Y yo creo para todos los estados que no lo tienen es un tema bien difícil, ¿no? Y ya con intereses y la actualización. El señor iba... Yo creo que iba 2 veces a la semana para ver cómo iba su asunto. Sí.
Y cuando le dijimos que en lugar de 80 por la actualización, recargo, iban a ser como 300 pesos, no, hombre, la alegría del señor fue, y aparte le promovimos por los 5 ejercicios, ¿no? No nada más Genial. por uno. Entonces, para mí, llevaba a su hijo al fútbol por ahí cerca a jugar fútbol, pues él con su niño, la delegación, y siempre me decían que iba y preguntaba, y me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero hubo infinidad. Yo recuerdo también un asunto de una prescripción de una señora que ya no podía prácticamente caminar, no recuerdo qué enfermedad tenía, pero no podía caminar, vivía en la casa de sus hijos, vivía en una colonia muy alejada de la delegación, me acuerdo porque la tuvimos que ir a buscar para que firmara la demanda, ¿no? Y había muerto, me parece que el adeudo era de su esposo, entonces ni siquiera era adeudo de ella, ¿no? Pero ya le habían embargado la casa habitación, ya se la iban a adjudicar y todo. Y recuerdo que presentamos un recurso de revocación. Yo tenía buena comunicación con las autoridades fiscales, y me acuerdo que me habló me contactaron del SAT, y dicen, pues vamos a hacer un requerimiento por el tema de la personalidad, por el de albacea, ¿no? Y no podemos contactar a la señora, pues total que yo tuve que hablarle, pero al juez de lo familiar. Dije, pues no, ¿cómo? ¿Para qué? Porque necesitábamos copias certificadas. La señora no tenía lo del nombramiento de su albacea, no tenía nada, no sabía ni de qué le hablábamos. Claro. Se lo habían llevado en defensoría de oficio, el sucesorio, el juicio. Entonces estuvimos hablando con defensoría de oficio para que, oye, por favor, pues ayúdenos para esto rápido. No, pues que no hay forma. Pues con el juez, una chulada, porque le dije, lo necesitamos para esto está en peligro su casa. Preséntenme hoy la promoción y mañana les damos sus copias, porque si nos dije, pues si no nos tardamos unos 7, 8 días, y a mí se me iban los 3 días del recurso de revocación. También cuando uno de mis abogados del equipo maravilloso que tuve en Colima fue a buscar a la señora para decirle, ya lo presentamos, ya salió todo bien, pues me platica, ¿no?, la emoción de la señora de ya saber que no va a perder su casa. También para mí fue increíble. Otro que a mí me marcó mucho, que tú dices regaños tuve muchísimos, bueno, tienes muchísimos, tuve regaños, de ahí sí no me podría pasar no sé cuántos, pero recuerdo uno mucho porque era de las visitas domiciliarias que hacen para verificar la expedición de CFDIs, ¿no? Ese tema a mí me apasionó también allá, porque sí se me hace un tema se me hace muy abusivo por parte de la autoridad en algunas cuestiones, ¿no? Entonces había un contribuyente que ya le habían hecho una visita una visita para verificar la expedición de CFDIs, obtuvo una multa. Y pues él pagó, no era tan grande la multa, y dijo, pues pago, no pasa nada, ¿no? Le hacen una segunda visita, y en la segunda visita pues lo vuelven a multar, pero ya al día siguiente van con la clausura, ¿no? Van con la clausura de 15 días, era una temporada, no me acuerdo qué temporada era, pero era una temporada muy fuerte para restaurantes, y pues a él le preocupaba mucho eso, ¿no? Entonces promovimos nosotros amparo contra la clausura, promovimos el juicio de nulidad, y la verdad lo que fue la clausura no fueron ni 2 días y medio, o sea, sí logramos, nos pusimos ahí en el juzgado de distrito, y no nos vamos hasta que hablemos con el secretario de acuerdos, platicamos con el secretario de acuerdos, nos dieron la suspensión para efectos de que quitaran los sellos, y en 2 días y medio ya estaba la autoridad quitando los sellos del contribuyente, ¿no? Entonces fue algo muy bueno, porque para toda la industria alimenticia, para todos los que eran pues Canirac en ese momento, decían, yo no tenía ni idea de que si me multaban una vez se me hace fácil pagarla, pero está el tema de la reincidencia, ¿no? Claro. Entonces si no impugnas la primera vez, pues siempre va a estar el tema de la reincidencia, y a la segunda, entonces por lo general los clausuraban 3 días, y la siguiente era de 15, no era de 4 días o de 5, era hasta los 15 días. Y pues yo me dediqué mucho con ellos a que tuvieran cuidado en esos temas de la reincidencia, porque pues mis papás tenían negocios antes, yo sé lo que implica que un día tu negocio estuviera parado, estuviera cerrado, y más en temporadas así, ¿no? Claro, sensacional. Bueno, yo quería un paréntesis para hacer algunas acotaciones o comentarios. Uno, pues que ustedes se podrán dar cuenta que el derecho fiscal, la defensa del derecho fiscal, no solamente tiene que ver con esos grandes corporativos millonarios y con aquellos que vulneran o que se andan robando los impuestos, ¿no? La verdad es que la justicia fiscal sí o sí tiene que ver también con el ciudadano de a pie. Claro. Ahora que señalas la parte esta de que yo tengo que mis papás son comerciantes o han tenido un negocio, que en mi caso es similar, le sabes, y sabes qué difícil es que no haya alguien que pueda ayudarte, y que la Procuraduría
institución que sin duda es muy relevante, viene a apoyar y a situar o a apuntalar a estos contribuyentes que son indefensos, ¿no? Dos, la parte de que es una necesidad, retomando el caso del asalariado, que dices que estaba ahí muy pendiente, sí. Uh-huh. Y cómo creo que tenemos ahí un reto nosotros como abogados y expertos en derecho fiscal, no perder la perspectiva del dinero. Es decir, no es una cuestión muchas veces de dinero, sino es una cuestión de derechos humanos, de la dignidad de la persona respecto de cómo se siente vulnerada y de alguna manera violentada con parte de su patrimonio, que para algunos puede ser nada, pero que para ellos puede ser todo, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, por ejemplo, en la firma, nosotros lo que hacemos, sí tenemos una división de llevar asuntos casi de a gratis, sí. de decir, esta es nuestra contribución a la sociedad, y hay temas, por ejemplo, de donatarias, hay temas de ese tipo de contribuyentes donde sí va por nuestra cuenta, ni siquiera es un tema de honorarios, es un tema de justicia, porque, por ejemplo, te platico rápidamente en Quintana Roo, que hacen ahí, hay una serie de abusos con el tema del cobro de gastos de ejecución, de cobranza, perdón, de notificación. Si tú no presentas tu declaración mensual de IVA o de impuesto de la renta, llega la autoridad del gobierno del estado por las facultades de coincidentes que tienen y te multa. Si tú le dices, oye, ya pagué, mira, aquí está la declaración, no, por lo menos me tienes que pagar los gastos de notificación, son 600 pesos, que en apariencia no es mucho, pero el tema es decir, bueno, no es una cuestión de dinero, sino es de injusticia, pues porque justamente no es procedente ese tipo de pago. Sí, fíjate que en Colima, bueno, tú adelante. Había un tema parecido en finanzas, igual, decían, ay, sí es cierto, mi sistema, mi base de datos falló y se emitieron multas que no debían porque se habían cumplido requerimientos, pero pues ya te notifiqué, entonces pues págame los gastos, ¿no? Y otro peor, decían, no te emití la multa, no la notifiqué, pero en el sistema sí está marcado como que tienes un requerimiento pendiente de cumplir. Entonces, aun cuando no te haya notificado la multa, tienes que pagar gastos de ejecución y de notificación. Yo decía, pero ¿cuántos no pues caían en eso, ¿no? Claro. Por estar bien fiscalmente con la Secretaría de Finanzas, pues bueno, ya son 400 pesos, te los pago. Muchos sí decían, es que no es el dinero, es porque voy a pagar algo que es error de la autoridad fiscal. Así es, totalmente. Eso sí es muy... Eso, y refieres ahora a algún tema interesante que también está en Quintana Roo, la cuestión de las multas de ventanilla, ¿no? Que el contribuyente va a la oficina de finanzas y resulta que en su sistema hay una multa cuando no ha sido notificada, cuando no ha sido ni siquiera emitida. Impresa, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, evidentemente, todas esas multas son ilegales y muchos contribuyentes, pues con el tema de no tener problemas, de son 400 pesos, pues pagan, pero que se enlaza con lo que tú decías, ¿no? Ya fuiste sujeto a una sanción, en algunos de tus procedimientos se te considera como reincidente. Y finalmente yo quiero hacer otra acotación en el sentido de la relevancia de saber cómo escoger a su abogado fiscalista. El buen abogado fiscalista no es el que tenemos o el que tiene muchos estudios, muchos doctorados, o inclusive una gran experiencia en empresas pomposas o estas, ya saben, las famosas, ¿no? Sino que tiene que ver con esta, yo le llamo hambre y sed de justicia, y que Ferlian, o sea, me encanta cómo lo refieres, porque yo conozco cómo ha trabajado ella, cómo trabaja, lo ha referido con esta tenacidad de decir, a ver, tenemos que buscar la manera de hacerlo, ¿no? No es como no se puede, sino a ver, tengo la posibilidad, porque siendo delegados, ustedes tenían más atribuciones o más facilidades, y creo que ese es para mí, y eso sí es un comentario a título personal, es el reto de los delegados de la Procuraduría del Contribuyente actual, decir, tenemos la facultad, somos ombudsman, fiscales, tenemos los vínculos con las otras autoridades, entonces ir y dar la pelea porque se pueden lograr cosas extraordinarias como las que has referido, y que de alguna otra manera, sin tu ayuda, sin tu intervención, estoy seguro que estos contribuyentes no hubiesen logrado lo que obtuvieron, ¿no? Y que eso, Ferlia, para mí es transformarles la vida. Sí, pues, y mira, muchas veces te lo agradecen tanto, y yo decía, es que traía la mala experiencia del Congreso, ¿no? Yo decía, ¿por qué te agradecen tanto algo que es tu obligación hacer, ¿no? Es tu trabajo, ellos no te están haciendo... No les estás haciendo un favor al ayudarles, se están haciendo un favor en acudir a la delegación, y muchas veces, ¿sabes qué, Marcos? Tampoco no era nada más el mal para ellos. Yo recuerdo mucho un asunto que también se me hizo súper grave, porque ya estaba la pandemia y había un municipio de Colima que había solicitado un apoyo, a lo mejor me equivoco en algunas palabritas, pero había solicitado un apoyo al gobierno federal de una cantidad importante, de varios millones de pesos,
que iban a utilizar, era una asociación que iban a utilizar para buscar desaparecidos, para personas que simplemente desaparecieron. Están haciendo de alguna forma la labor que le tocaría hacer al gobierno, ¿no? Así es. No a ellos, pero bueno, eran familiares de desaparecidos que estaban buscándolos por todos lados, iban a darles ese apoyo económico, pero fíjate que me hablaron el último día que tenían para enviarlo y no sabían que estaba vencida la firma electrónica de la tesorera. Entonces me dijeron, sin eso no se puede. ¿Qué les voy a decir a los familiares que no tenemos estos millones que van a ser destinados para buscar a sus desaparecidos? No, ¿qué hago? Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? No, algo que tú dices, y yo creo que casi todos mis compañeros de Prodecon, no te puedes quedar con las manos cruzadas de decir, pues no se puede. Algo tenías que hacer, algo, si no morir en el intento, aunque te implicara regaños, tienes que morir en el intento, ¿no? Y el administrador, la verdad es que un tipazo también. Yo intenté hablar a Central, bueno, nos estuvimos moviendo y me decía él, algo que me dejó a mí pensando, me dijo, sí, entiendo, pues van a regañar a la tesorera, pero el daño es nada más para ella, son 8 millones que van a dejar de ser beneficiarios, pues todo el municipio, porque pues eran desaparecidos del municipio, era una asociación que la verdad hacía una gran labor y nos ayudó mucho la autoridad, que se venga sin cita, pero porque es un asunto importante, o sea, porque no tiene repercusión únicamente en ella, no es un saldo a favor, es un apoyo social, común, claro. Exactamente, un apoyo común y de Central les dieron la autorización y se pudo. Genial. Pero digo, imagínate a otra persona, le dice, pues no estás afectando solo a la tesorera, estás afectando a todo el municipio, entonces tienes que tener esa idea de ver más allá o ver todos los alcances que un no puede traer como consecuencia, ¿no? Y más como funcionario público. Es correcto, sí. ¿no? Y aquí el ejemplo que refieres nos da una perfecta idea de cómo sí se puede, o sea, y que no toda la administración pública es mala, ¿no? Eso fue una gran lección para mí. Sí, hay funcionarios extraordinarios en todas partes, en todas las dependencias, y que muchas veces lo que hace falta es esta sensibilidad y también dónde llegar, ¿no? Saber a dónde llegar. Entonces creo que esta plática va a ser muy ilustrativa para mucha gente que justamente de repente no sabe dónde acudir o que piensa que ante el primer obstáculo no se puede hacer más, ¿no? Sí. Ahora, Ferlia, actualmente estamos en una situación diferente, es decir, en 2020 viene la reforma penal fiscal, ha venido empujando constantemente la autoridad en este sexenio el combate al narcotráfico, pero sobre todo al manejo de los recursos a través de la ley antilavado, y entonces por allá está en el Senado una propuesta de reforma a la ley antilavado. Ahora en este año la gran reforma contra la subcontratación laboral, y eso de alguna manera empieza a mover cosas, ¿no? Sí. El funcionamiento de las empresas, el funcionamiento del propio derecho empieza a cambiar y a modificarse. Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde va el derecho fiscal o hacia dónde las empresas, los contribuyentes deben de estar con las antenas bien puestas? Más allá del trámite de que si el REPSE, que si soy servicio especializado, esa parte que es como la parte técnica operativa, en general, es decir, qué cosas como de esencia el contribuyente, los empresarios deben de estar cuidando para lo que viene. Pues yo creo, Marcos, y a lo mejor vas a decir, hay que sus asesores, ¿no? O sea, híjole, es súper triste darte cuenta cómo ahorita, por ejemplo, yo he platicado todavía con contribuyentes que sus asesores todavía no conocen las reformas de conclusivos, ¿no? Entonces, presentan su acuerdo conclusivo después de los 20 días, que ya está en la reforma, porque a lo mejor sí estaban muy estudiados en lo anterior, pero se les fueron omisos en estudiar las reformas estas y ya se les fue al contribuyente, ya se le fue el plazo para poder acceder a un medio alternativo, ¿no? Algo tan importante. Yo creo que eso es algo también súper importante que tienen que tener en cuenta las empresas, tirarle a los medios alternativos totalmente antes que un juicio. Digo, siempre vas a tener tus medios de defensa al alcance, pero intentarle con un medio alternativo de solución de controversias es maravilloso. Los resultados en acuerdos conclusivos son muy buenos, entonces creo que es algo ideal, ¿no? Que le tiren a estos procedimientos en lugar de un juicio largo y costoso, ¿no? Claro. Hay veces que no tienes de otra y perfecto, qué bueno que hagan uso de sus medios de defensa. Y el tema de cuidar sus asesores. Tú una vez lo creo que lo mencionaste y se me quedó muy grabado, el buen contador o abogado fiscalista no es el que te dice no vas a pagar impuestos. Es el peor, yo creo que tienes que huirle, ¿no? A ese, porque pues, te va a traer grandes problemas. Escoger bien a tus asesores fiscales
es algo yo creo que va a ser importantísimo para las empresas. Sí, no, es lo que dices coincido completamente. De hecho, en la oficina lo que hacemos es cuando nos contratan, oye, necesito que me eches una revisada a mis asuntos, es sí o sí, necesitamos pasar por el tamiz al contador, y no porque desconfiemos o no porque dudemos, mucho menos porque queramos quitarle el trabajo, sino porque es justamente ver las necesidades. Sí. Hay empresas que son muy grandes y requieren no de un contador, o sea, requieren de un equipo contable, claro, y además con contadores de cierta expertise, y además necesitan del asesor fiscal de planta que los esté coachando y que esté cuidando que lo que están haciendo sea conforme a la ley. Y hay otros que no, o sea, que son muy pequeñitos y que requieren un contador muy básico, sí, y casi sin contador. Pero evidentemente no hay que descuidar esa parte, y qué bueno que lo refieres, coincido completamente. Ahora, Ferlia, tocaste otro tema que a mí me apasiona, la verdad, es el tema de los acuerdos conclusivos. Sí. Porque además yo creo, y lo vengo diciendo, que el litigio fiscal es como un animal en peligro de extinción, sí, porque cada vez hay menos determinaciones. La autoridad, a través de las facultades de gestión, está recaudando más, hay menos auditorías, hay menos créditos fiscales, y entonces creo que el medio alternativo de solución de controversias viene a ayudar a bien. Entonces, en ese sentido, que nos platicaras algún caso de éxito que tuviste, o varios casos de éxito en materia de acuerdos conclusivos, que tú digas, miren, este asunto estaba así, y a través de esa vía, sí, alternativa se solucionó y se solucionó bien. Mira, yo me acuerdo mucho de uno, y de hecho fue aquí en Jalisco, fue cuando yo estaba de subdelegada, que me llamó mucho la atención por la cuantía. Era una empresa a la que le habían negado la deducción, la deducción de 69 millones de pesos. Okay. Se dedicaba al transporte de grano, trigo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces se le niegan esos 60 y tantos millones de deducciones porque decían que eran operaciones inexistentes. Entonces, okay, son muy difíciles los acuerdos conclusivos de operaciones inexistentes, al menos en mi experiencia, ¿no? Y en esa decía la autoridad, ni cómo le digo que no, o sea, era una empresa que tenía tan cuidado el tema de si salía el camión, foto casi del chofer, las placas, llegaba al almacén, o sea, era un registro tan exhaustivo que, okay, de verdad pues no había forma, ¿no? A mí me impresionó mucho por la cuantía, porque por los 69 millones de pesos, no me acuerdo de cuánto era el crédito fiscal, o a lo mejor los 60 del crédito fiscal, mira, no me acuerdo porque ya fue hace ratito, pero sí eran unas cantidades enormes de deducciones, y todas se desvirtuaron. O sea, fue una cosa que salió limpiecito, y el contribuyente salió desvirtuando todo, y fue un lapso de 4 meses. ¿No? Genial. ¿Tú crees entonces que el día de hoy, si estás el contribuyente o el particular que está en una auditoría, sí o sí debe de pasar por el acuerdo conclusivo, o a veces sí y a veces no? No, yo creo que sí, que definitivamente sí hay cuestiones que, mira, aún si quiere desvirtuar o si se quiere regularizar, ¿no? Porque el tema de la regularización, yo creo que lo único que dependería de que se vaya al conclusivo, no, sería el tema de las multas. Y a lo mejor no son unas multas tan estratosféricas, pues a lo mejor puede no quemar cartucho, ¿no? Y dices, bueno, pues me regularizo y mejor pido la condonación para el siguiente acuerdo conclusivo. Pero si son multas muy grandes, como suele pasar, que a veces excedan el crédito, y quiere regularizarse, el acuerdo conclusivo. Y si no quiere regularizarse y quiere desvirtuar, yo creo que sí o sí tiene que ser tiene que agotar la opción del conclusivo, porque lo peor que puede pasar es que no se celebre y que continúe con su revisión y que en los medios de defensa a su alcance. Claro. Sin embargo, sí puede ganar mucho. Entonces, yo creo que es algo que tienen que agotar todos los contribuyentes, ¿no? Genial. Ahora, yo espero que muchas señoritas, muchas jóvenes nos estén viendo, estudiantes de Derecho Fiscal. ¿Qué consejos les podrías dar, Ferlia? Es decir, porque sí o sí es verdad, estás en la universidad y tienes esta idea justiciera de que el derecho vamos a cambiar el mundo, y cuando sales te encuentras con una realidad diferente. Pero ¿qué consejos les podrías dar si tuvieses aquí a un auditorio completo de mujeres y también de hombres respecto de qué cosas hacer para llegar al éxito que tú has alcanzado hasta el día de hoy? Yo creo que no desistir, ese es lo principal, no renunciar, no desistir. Sí es un camino súper difícil, y lo digo a lo mejor por mí, yo no tengo ni siquiera, pero nadie en mi familia abogado, okay. Nadie, entonces para mí sí fue súper complicado, muy muy difícil. Si lo tienen, qué bueno, aprovechenlo, ¿no? Aprovechen que si tienen parientes abogados o abogados fiscalistas, con más razón, pero si no, no desistan, no renuncien a eso. Tenemos esa idea de que a lo mejor
quieres cambiar el mundo, pero yo creo que una idea sí puede cambiar el mundo poco a poquito, al menos le cambias la vida a una sola persona. Claro. Yo creo que eso es bien importante, eso yo siempre lo tuve en mente y lo sigo siendo. Soy muy... Por más que te vayan a criticar, a regañar, a hacer lo que yo creo que tus ideales, pues no los sueltes, no los hagas a un lado, siempre hagan lo que creen que es correcto para ustedes y siempre con ese sentido de justicia. Yo creo que en cualquier materia que elijan, fiscal, mercantil, la que sea, pues tener muy en claro cuál es el fin del derecho, ¿no? Cuál es el fin o qué es lo que buscamos nosotros como abogados. Pues en la materia fiscal es lo mismo, es no renunciar, no desistir, porque si es una materia complicada, yo me acuerdo las otras materias, pues era tu código civil y el de procedimientos, ¿no? Y listo. No, hombre, aquí código fiscal, ley de cada impuesto, ley federal de derechos de contribución, o sea, es muy complicado, pero es bien padrísimo, es muy interesante la armonización que haces de todas las leyes, el estudio, siempre ir más allá, siempre si tienen, esto no se puede, hay que buscar la forma en que sí se pueda. A lo mejor van a ser 10 sentencias negativas o 15 negativas, pero en algún momento nos van a comprar el criterio de ese tan malo que consideremos, ¿no? No, pero además en ese tema del derecho es, como es subjetivo, o sea, es muy, claro. Entonces lo que hoy es una nulidad, claro. Mañana no, y entonces no puedes estar Exacto. como confiado, ¿no? Sí, pero sí que sean muy fieles a sus ideales, a lo que ellos creen. El miedo lo van a tener siempre, siempre va a estar con nosotros, pero que tengan confianza en ellos mismos, que no dejen de estudiar. Eso es algo, terminas la escuela y si no seguimos estudiando, nosotros mismos estamos perdidos en el derecho fiscal, lo que te decía estos abogados, porque son abogados reconocidos que no pudieran todavía conocer las reformas del conclusivo. A mí se me hace algo muy grave, ¿no? Porque estás afectando a un contribuyente que claro. confió en ti, que te dio su asunto, que te dio su patrimonio, para no conocer este tipo de situaciones. Entonces no, tenemos que estar bien actualizados, bien estudiados, pero que no desistan. El derecho fiscal tiene que crecer, los abogados fiscalistas tienen que crecer, entonces pues que sigan con esa idea de justicia e idealista, no importa, alguien se los va a agradecer, ¿no? Sin duda. En ese sentido, Ferlia, ¿cómo le haces tú? Es decir, ¿cómo te vas actualizando en el día a día? Yo, vas a ir, pues tomando un curso o eso, pero yo sé que esto es del día a día, ¿no? Sí, es autoaprendizaje, ¿no? A veces algo tan sencillo como las tesis que se publican en un viernes, ¿no? Artículos, la verdad es que yo sí soy tiendo a ser como muy curiosa en eso, porque de repente divago, ¿no? Que digo, no, sí, es por la reforma del outsourcing. Y luego digo, pero ¿qué dice la ley federal del trabajo? Entonces ya voy a la ley federal del trabajo. Y luego digo, no, pero la jurisprudencia. Y luego otra vez te vas para acá. O sea, es ir ampliando. En este mundo actual de las redes sociales, ¿las utilizas como herramienta para esto? Claro, por supuesto. ¿Cómo lo haces? Pues yo tengo en mis redes sociales a muchísimos abogados que se dedican a dar capacitaciones. Genial. O escuelas, institutos, que hay veces que el simple programa del curso, la verdad es que a mí me ilustra muchísimo, porque ya sabes a qué enfocarte o cuál es el objetivo que tienes que estudiar, ¿no? Que dice tal cosa y su repercusión en materia de seguridad social, y dices, híjole, nunca había pensado en la repercusión en materia de seguridad social, ¿no? Entonces, a veces hasta el simple programa es algo que a mí ya con eso es suficiente, ¿no? Y sí, pero invaluables las redes sociales ahorita. Genial. Ahorita muy sí, bien. es algo que... Ahora, ya casi para despedirnos, sé que tienes un compromiso, entonces para liberarte. No me callas, ¿verdad? Platícanos rápido de un poco de Ferlia, la mujer, la persona, respecto de algún hobby, algún libro que te guste, algo que o no sé, ejercicio, algo que en la vida a día te sirva para estar con esa sonrisa tan linda que tienes y que siempre la compartes. Gracias, Marcos. Me encanta leer. Me encanta leer, me fascina leer. Tengo que reconocer que debo esforzarme más en leer libros, ya te lo había comentado, como de superación personal, porque a veces como que esos son me cuesta trabajo, ¿no? Pero hay un escritor que a mí me fascina, que falleció el año pasado, creo, que se llama Carlos Ruiz Zafón. Es mi favorito, es un escritor español. Creo que me faltan 2 libros de leer de él. Hay una que se los recomiendo mucho, una saga que se llama El cementerio de los libros olvidados. Son 4 libros que están padrísimos, Marcos. A ti que también te gusta leer, aviéntatelos de verdad, porque mezcla ficción, mezcla política, mezcla historia, mezcla de todo, y dice unas frases tan ciertas que a mí me gusta mucho leerlo, y sí me entristeció mucho cuando falleció, porque yo dije, le faltan muchísimos libros. Era un escritor joven, creo que no tenía más de 50 años, 50 y algo.
Entonces me gusta mucho hacer ejercicio también. Ahorita empecé con unas clases, seguido le estoy cambiando. Empecé con unas clases como de spinning en antro, que me dejan muerta, pero me dan mucha energía. Y también soy muy cinéfila. Tiene mucho que no voy al cine por la pandemia, pero las películas me fascinan. Ok, genial. Y entonces, de estos libros, ¿alguno que haya transformado tu andar? Fíjate que fueron dos. Fue uno que se llama La sombra del viento y uno que se llama El laberinto de los espíritus. ¿Será que me identifiqué a lo mejor mucho con algunos de los personajes? Y sí, mucho me marcaron. Mucho, Genial. Me gustan, me encantaron esos libros. O sea, parecía a veces que estaban describiendo como tu forma de pensar, tu forma de ser, tu vida. Entonces me fascinaron. Genial.